buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a empezar a hablar de compositores del periodo barroco en Italia. Hoy se va a hablar de dos compositoras mujeres, empezando con Francesca Caccini. Francesca Caccini, 18 de septiembre de 1587, después de 1641. Fue una compositora, cantante, laudista, profesora de música y poetisa italiana de comienzos del barroco. También era conocida por el sobrenombre de la Cecchina, que le dieron los florentinos y probablemente un diminutivo de Francesca. Era hija del compositor Giulio Caccini. Su única obra teatral que se conserva, La Liberazione di Ruggiero, es considerada la ópera más antigua de una compositora. Fue una de las pocas compositoras del siglo XVII cuyas obras se publicaron. Biografía. Primeros años. Francesca Caccini nació el 18 de septiembre de 1587 en Florencia. Su padre, Giulio Caccini, era un compositor famoso y popular y pionero en la música monódica. Desde muy joven, su padre le enseñó música y composición. Su madre, Lucia Ganolanti, también era cantante. Su hermana menor, Settimia, también se convirtió en compositora y tenía un hermano mayor, Pompeo Caccini, que era cantante y pintor. Recibió una educación humanística, latín, algo de griego, así como lengua y literatura modernas y matemáticas. Su padre Giulio estaba empleado por la familia Medici, que gobernaba gran parte de Florencia. Transmitió gran parte de su carrera a su familia, los involucró en su música e incluso formó una banda familiar de canto. Mientras trabajaba allí, Giulio conoció el Concerto de Ledone, un grupo de cantantes profesionales contratadas por la corte de Ferrara. Se presume que persuadió al Concerto de Ledone para que enseñaran a sus hijas a cantar de la misma manera que ella. En lugar de cantar en solitario, que era muy popular en ese momento, Giulio insistió en que estaban preparados para cantar en grupo llamado el Concerto Caccini. Tanto Francesca como Settimia eran sopranos. En 1600 las hermanas cantaron en la ópera de su padre, Il Rapimento di Ciofalo, para la boda de María de Medici y Enrique IV de Francia, y probablemente también lo hicieron en la ópera Eurídice, compuesta por Jacopo Peri. En cambio, según Liliana Panella, el primer testimonio fundado de la actividad como cantante de Francesca junto con su hermana Settimia en la corte de los Medici es 1602. En su diario, Cesare Tinghi señaló que el 3 de abril de 1602 la iglesia de San Nicolás en Pisa, donde la corte se movía todos los años durante la cuaresma, la música policoral fue dirigida por Giulio Caccini, con la esposa, la segunda esposa, Margherita, y las dos hijas cantando bien. En sus primeros años de vida, Caccini actuó con sus padres, su medio hermano Pompeo, su hermana Settimia y posiblemente otros alumnos de Giulio sin nombre, en un conjunto de sus contemporáneos conocido como Ledone di Giulio Romano. Más adelante formó grupo con su hermana Settimia y el ejecutante romano Vittorio Achillei. En esta época recibió en ocasiones el nombre de la Cecchina. Después de que la corte la contratara, continuó actuando con el conjunto familiar hasta el matrimonio de Settimia y el traslado resultante a Mantua causaron su ruptura. Francesca sirvió en la corte de los Medici como profesora, cantante de cámara, instructora de ensayos y compositora de música de cámara y de teatro hasta principios de 1627.
En 1614 era la música mejor pagada de la corte, en gran parte porque su virtuosismo musical ejemplificaba muy bien una idea de excelencia femenina proyectada por la regente de facto de la Toscana, la gran duquesa Cristina de Lorena. En 1623 ganó 240 escudos. En 1604 la familia Caccini al completo viajó a Francia. El rey Enrique IV quedó impresionado con sus actuaciones y le propuso que se quedaran en su corte. Sin embargo, los funcionarios florentinos se opusieron y ella regresó a Italia, donde su fama siguió creciendo. Poco tiempo después atrajo la atención de Claudio Monteverdi, impresionado por su canto, así como Pietro della Valle, que alabó su habilidad en vocal y poesía. En 1607 contrajo matrimonio con un miembro del Camerata florentina Giovanni Battista Signorini, compositora prolífica. Se cree que Caccini fue una compositora rápida y prolífica, igual en productividad a sus colegas de la corte Jacopo Peri y Marco da Gagliano. Muy poca de su música sobrevive. Compuso la mayor parte de su música escénica para su interpretación en la corte de los Medici, basada en comedias del poeta Miguel Ángel Buonarroti el Joven, sobrino nieto del artista, como La Estancia 1613, Il Passatempo 1614 y La Fiera 1619. En 1618 publicó una colección de 36 canciones solistas y dúos de soprano bajo, el primo libro de Le Musique, que es un compendio de estilos contemporáneos que van desde lamentosa, intensamente conmovedores y armónicamente aventureros, de alegres canciones sacras en italiano y latín hasta ingeniosas canciones estróficas sobre las alegrías y peligros del amor romántico. Para la mayoría de estas canciones, Caccini usó su propia poesía. En 1622 se casó con Giovanni Battista Signorini, con quien tuvo una hija, Margherita. En el invierno de 1625 compuso toda la música para una comedia ballet de 75 minutos titulada La Liberazione di Ruggiero dall'Isola d'Alcina, que se interpretó para el príncipe heredero de Polonia, Ladislao Sigismondo, más tarde Vladislao IV, combinando ingeniosas parodias de las primeras escenas de la ópera y personajes engreídos con momentos de sorprendente intensidad emocional. La partitura muestra que Caccini había dominado toda la gama de dispositivos músico-teatrales en su tiempo y que había tenido un fuerte sentido del diseño musical a gran escala. La Liberazione complació tanto al príncipe que la hizo representar en Varsovia en 1628 y se convirtió esta la primera ópera italiana representada fuera de sus fronteras. Últimos años. Después de que el primer marido de Caccini falleciera en diciembre de 1626, rápidamente acordó casarse nuevamente en octubre de 1627 con un noble melómano en Lucca, Tommaso Raffaelli. Vivió en la casa del Lucchese de Raffaelli y aparentemente tuvo un hijo, también Tommaso, en 1628 y alguna relación musical con la familia Umbisi en la ciudad hasta la muerte de su marido en 1630, aunque como esposa de un noble había rechazado al menos una solicitud para actuar en Parma en 1628. Una vez enviudada, Caccini intentó inmediatamente volver al servicio de los Medici. Su regreso, retrasado por las plagas de 1630, 1633, en 1634
Caccini estaba de regreso en Florencia con sus 2 hijos y sirvió en la corte como maestra de música de su hija Margherita y de las princesas Medici que vivían o visitaban con frecuencia el convento de la Crocetta. Además, componía e interpretaba música de cámara y espectáculos menores para la corte de mujeres. Caccini dejó el servicio de los Medici el 8 de mayo de 1641 y desapareció del registro público. Francesca Caccini escribió parte o toda la música de al menos 16 obras puestas en escena. Se cree que se han perdido todas, menos las liberaciones di Ruggiero y algunos extractos de La stanza e il passatempo publicados en la colección de 1618, el primo libro delle musiche. Igualmente compuso obras religiosas, seculares, vocales e instrumentales. Sus partituras supervivientes revelan que tuvo un cuidado extraordinario con la notación de su música y prestó especial atención a la ubicación rítmica de las sílabas y palabras, especialmente dentro de los ornamentos, en las frases indicadas por las ligaduras y en la notación precisa de, a menudo, muy largos melismas vocales melódicamente fluidos. Aunque su música no destaca especialmente por las disonancias expresivas que puso de moda su contemporáneo Claudio Monteverdi, Caccini fue una maestra de la sorpresa armónica dramática. En su música es la armonía, más que el contrapunto, lo que comunica más poderosamente el afecto. Fue una de las pocas compositoras del siglo XVII cuyas obras se publicaron. Veremos otra mujer compositora del barroco, Maddalena Casulana. No es precisamente el barroco, es del Renacimiento tardío, 1544-1590. Fue una compositora, intérprete de laúd y cantante italiana del Renacimiento tardío. Fue la primera mujer compositora que tuvo un volumen entero exclusivo de su música impresa y publicada en la historia de la música occidental. Biografía. Se conoce muy poco de su vida fuera de lo que puede inferirse de la dedicatoria y escritos en sus colecciones de madrigales. Posiblemente nació en Casole d'Elsa, Italia, cerca de Siena, en coherencia con su apellido. Su primer trabajo data de 1566, 4 madrigales en una colección titulada Il Desiderio, el deseo, que escribió en Múnich. En 1568 publicó en Portugal su primer libro de madrigales a 4 voces, el primo libro di madrigali, que constituye el primer trabajo musical publicado por una mujer. También ese año Orlando Di Lasso dirigió una de sus composiciones en la corte de Alberto V de Baviera en Múnich, aunque esta música no ha sobrevivido. Existen evidencias de que conoció a Isabel de Medici, a quien dedicó algunas de sus obras. En 1570, 1583 y 1586 publicó otros libros de madrigales, todos en Venecia. En algún momento de este periodo se casó con un hombre llamado Ferretero, pero no conocemos ninguna otra información acerca de él o donde ella o ellos vivían. Con base en información proveniente de la dedicatoria de sus obras, se sabe que visitó Verona, Milán y Florencia y que obviamente estuvo en Venecia, donde gran parte de su obra fue publicada y donde los ciudadanos comentaban sus habilidades. La siguiente cita en la dedicatoria de su primer libro de madrigales a Isabel de Medici muestra su sentimiento acerca de lo raro
que era ser en su época una compositora mujer y, sobre todo, su conciencia del valor de la mujer. Deseo mostrar al mundo tanto como pueda en esta profesión musical la errónea vanidad de que solo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto y de que estos dones nunca son dados a las mujeres. Su estilo musical es moderadamente contrapuntístico y cromático, con reminiscencias de los primeros trabajos de Luca Marencio, así como de varios madrigales de Philippe de Monte, pero evita la extrema experimentación propia de los compositores de la escuela de Ferrara como Luzzaschi y Gesualdo. Sus líneas melódicas son cantables y cuidadosamente respetuosas del texto. Otros compositores de la época tenían alta opinión de ella, así Philippe de Monte o Lassus, quien dirigió un trabajo de ella con ocasión de una boda en Baviera. Hasta la fecha se han conservado 66 madrigales de Casulana. En el video se dejarán ejemplos de música de las compositoras que vimos hoy. Gracias por haber visto el video. Si les gustó, suscríbanse al canal y denle un buen like. Gracias.